Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les voy a grabar un poquito la clase que no pudimos escuchar bien, ¿sí? Primeramente quiero comentarles que el objetivo era poder conocer un poquito los elementos del laboratorio, los materiales que se encuentran en él. Y para eso, antes de conocerlos, necesitábamos saber cuál era la clasificación de ellos, ¿sí? Como ustedes ven en diapositiva, se clasificaban en 4 tipos: el volumétrico, el de calentamiento o sostén, el equipo de medición y el equipo especial. Bueno, ¿qué podemos decir de cada uno de ellos? El volumétrico era aquel que permitía medir volúmenes exactos de las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, las pipetas, las buretas, las probetas. Mientras que el de calentamiento o sostén son los que se utilizaban para hacer o trabajar con reacciones químicas, ¿sí? Y además podían ser sometidos al calor, por eso dice calentamiento. Con respecto al equipo de medición, sí podemos trabajar con las magnitudes físicas, es decir, las unidades de medida, que en este caso son las que nos van a dar los patrones estándares de medición a la hora de analizar un objeto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la balanza, que puede medir el peso de una sustancia a través de un vaso de precipitado. Tenemos el pHímetro, que es el que mide en este caso el grado de acidez de una sustancia, puede ser básica o ácida. Y tenemos el termómetro, que mide la temperatura del cuerpo. ¿Qué otro equipo especial tenemos? Bueno, los equipos auxiliares del laboratorio sabemos que son la centrífuga, la estufa, el baño termostático, ¿sí? Son diferentes. ¿Por qué se llaman especiales? Sencillamente porque son aquellos que primeramente no se consiguen y tienen que ser muy precisas las medidas que voy a necesitar, ¿sí?, tomar de cada uno de ellos. Si continuamos, ahora sí estamos en condiciones de poder conocer algunos de ellos, que en este caso estamos en presencia del balón de destilación. Y a ver si puedo mover un poquito más. Esperen un cachitín. Y también tenemos el Erlenmeyer. ¿Qué diferencia existe entre cada uno de ellos? Bueno, a ver, ambos, o sea, los tres pueden contener sustancias. La diferencia está, en este caso, de que, por ejemplo, el balón de destilación es el que permite trabajar, en este caso, con los vapores en un proceso de destilación de 2 sustancias. En el caso del balón, lo único que hace es contener sustancias y calentarlas, mientras que el Erlenmeyer no solamente calienta y contiene, sino que también se pueden realizar titulaciones en ellas. Obviamente tiene también para diferentes capacidades. Bueno, si continuamos con algunos más de ellos, ¿sí? Estamos en presencia del trípode. Se llama así porque tiene en este caso 3 patitas que sostienen al aro mayor. Ahora, obviamente nosotros cuando queremos calentar una sustancia no podemos directamente llevarla al trípode. Necesitamos sí o sí una rejilla o tela de amianto que pueda ser colocada por encima de ese aro redondo que se encuentra, que se encuentra en el trípode. Por otro lado, tenemos también el tubo de ensayo, que es el más común. Existen diferentes medidas de tubos de ensayo, los podemos encontrar, ¿sí?, en diferentes tamaños, y las gradillas también, que son los objetos que contienen, en este caso, a los tubos de ensayo. Tenemos el tubo refrigerante, que en él lo que se utiliza es para trabajar con vapores. Generalmente lo que hacemos es destilar gases, o en este caso el gas de hidrógeno es el más utilizado. Si continuamos un poquito más, ¿sí? Bueno, les puedo mostrar un poquito la nuez, ¿sí?, el doble nueces, que en este caso tienen diferentes formas y tamaños, y estas se utilizan más que nada para sujetar o agarrar, ¿sí?, el objeto. Por ejemplo, sostener un balón, sostener
un tubo de ensayo, ¿sí? Y se coloca en un soporte universal. Si continuamos, vamos a poder conocer un poquito lo que es el mechero de gas. Las partes del mechero las podemos conocer en la imagen que dice que tiene un tubo de mechero, una zona de reducción, un punto caliente y una zona de oxidación. Bueno, procedo a explicar cada uno de ellos. El tubo del mechero, sí, es el espacio por donde circula el gas. La zona de reducción es el grado o nivel por donde sale el gas. El punto caliente y la zona de oxidación es precisamente la llama, es decir, de acuerdo a la coloración yo puedo saber qué tipo de llama es la que está situada, ¿sí?, en la mesa del laboratorio, ¿sí? Obviamente esto va a depender muchísimo de la sustancia que yo quiera calentar, la que yo quiera quemar. Bien, si nos ponemos a pensar, ¿existe un solo mechero? No, existen diferentes tipos de mecheros. Tenemos el Bunsen, el Maker y el Fisher. Ahora, de los tres, el que nosotros más utilizamos en el laboratorio es el Bunsen, ¿sí? Ahora, ¿por qué utilizamos ese? Y porque es el más económico, porque es el más práctico y es porque es el más seguro. Entiendan que nosotros para poder trabajar con el mechero de gas necesitamos también conocer cuáles son las entradas y salidas de gas, la manguera que es la que me lleva a la entrada y la salida de gas y necesitamos aprender a abrir y cerrar la llave de la misma. Otro instrumento que podemos encontrar en el laboratorio o cualquier equipo de medición o especial es la balanza. Nosotros conocemos que existen un montón de diferentes tipos de balanzas, ya sea para pesar la fruta, la balanza para cuando vas a la farmacia y pesas tu cuerpo. Bueno, en este caso en el laboratorio nosotros usamos una balanza analítica. ¿Por qué es analítica? Porque toma medidas precisas y específicas de la sustancia. Bueno, es necesario que podamos tener la tara en cero para poder pesar y que no haya un margen de error máximo, sino un mínimo, ¿sí? Que entiendan que la balanza analítica en un laboratorio siempre se encuentra aislada en una zona de mucha tranquilidad y cualquier movimiento de aire en el brazo o de mi mano puede llegar a mover la tara. Entonces, es importante que entiendan que la balanza analítica, ¿sí?, da medidas específicas y depende de nosotros poder tomarlas. ¿Qué ventajas tenemos de la balanza analítica? Bueno, a ver, el grado de error es mínimo, pero existen también otros tipos de balanzas, ¿sí?, en los laboratorios que en este caso se usan. La electrónica es muy sencilla y muy clara, como nos dice acá el texto, pero también es importante entender que al ser tan sencilla y clara, no permite poder crear un margen de error y no permite que nosotros a través de la medición podamos crear lo que llamamos una campana de Gauss. Es decir, para poder saber que a medida que tomo el mismo peso varias veces, saber cuál es el grado o el margen de error que estoy teniendo. Otro elemento a tener en cuenta es la pipeta. Suele ocurrir muchas veces en el laboratorio que cuando nosotros necesitamos pipetear una sustancia, es importante saber que cuando son sustancias tóxicas o son sustancias dañinas, no podemos hacerlo directamente con la boca. Entonces lo que debemos hacer en este caso es utilizar una propipeta, ¿sí? ¿Para qué? Para que ésta no tenga el contacto directo con nuestros labios. Generalmente los ácidos que hay en el laboratorio, las distintas drogas que son tóxicas, que son corrosivas, suelen en este caso pipetearse con una propipeta. Bueno, nuestra segunda parte y para finalizar quiero compartir con ustedes un poco la tarea que subí esta semana, más que nada para que podamos tener en claro algunas cosas. Fíjense que tienen una serie de preguntas en el inciso 1 que les debe tomar 40 minutos de trabajo. Ahora bien, ¿qué me interesa explicar o aclarar de estas consignas? Fíjense el punto 1C, indicar el material volumétrico que utilizaría para medir.
2 mililitros de agua, 150 mililitros de agua y 17 mililitros de agua. Es importante primero que entendamos que el material volumétrico, recuerden, es aquel que medía sustancias específicas, ¿sí? Líquidas y específicas. Ahora, yo no puedo utilizar un vaso de precipitado, por ejemplo, para poder medir 2 mililitros de agua, 150 y 17. ¿Cuál es el objetivo o qué necesito que ustedes puedan escribir en esta respuesta? Es que puedan comparar los diferentes elementos de laboratorio que se encuentran en el PDF y que, de acuerdo a la definición de cada uno, ustedes puedan decidir y elegir cuál es el elemento más conveniente para medir 2 mililitros de agua, 150 y 17. Como ven, en los 80 minutos que comienzan, tienen un emparejamiento en el que ustedes tienen los 4 tipos de materiales que se utilizan dentro del laboratorio y que cada uno reunía, recuerden, una característica diferente, ¿sí? El objetivo es que ustedes puedan identificarlos y diferenciarlos a cada uno de ellos. Luego tienen un crucigrama que les va a permitir afianzar un poquito los nombres de los elementos a través de las imágenes. Yo veo la imagen y debo tratar de deducir cómo se llamaba. Obviamente, si no lo recuerdo, tengo a disposición el PDF, pero les rogaría que puedan hacer el esfuerzo. Y por último, tienen un cuadro comparativo en el que deben colocar dentro de las técnicas fundamentales cuáles serían las características en cuanto al manejo del tubo de ensayo y cuáles serían las características en cuanto al manejo del mechero de gas. Bueno, sin más que decir, cualquier duda que tengan, estoy disponible en plataforma para poder ayudarlos. Espero esto haya servido y les haya sido de utilidad a la hora de poder trabajar. Sepan disculpar lamentablemente las malas conexiones de internet y bueno, espero que puedan tener un buen fin de semana y podamos tranquilamente la semana que viene encontrarnos nuevamente. Hasta pronto y nos estamos viendo.